Muy bien. El tema que nos congrega el día de hoy es convivencia escolar. A ver, creo que... un favor, yo estoy compartiendo toda la pantalla y me gustaría de repente si alguien levantara la mano, porque no puedo observar, si hay apoyo de alguno de la parte técnica. Sí se ve su pantalla, Miss. Se ve su No, pantalla. sí se ve, entiendo que sí se comparte, pero cuando intervengan no voy a poder visualizar de repente si Ya. levantan. Ok, le pasamos la voz. Aunque ellos tienen la posibilidad de poder abrir su micrófono, voy a también habilitar la opción que puedan levantar la mano para participar. Ya está, muy amable, gracias. Listo. Bien, entonces iniciamos con el tema que nos está reuniendo el día de hoy acerca de la convivencia escolar. ¿Sí? Miren, aquí hay que deslindar dos términos. El término de lo que es la convivencia escolar, tanto en un concepto tradicional como en la convivencia entendida ahora, ¿no? En la actualidad. Son dos cosas que tienen elementos diferentes, ¿sí? Queremos partir del hecho de que el término convivir no quiere decir compartir o habitar con determinadas personas, ¿sí? Entonces, partiendo de ese aspecto, creo que esa acción de convivir es importante. Dentro de esta concepción tradicional que tenemos, ¿no? Tenemos una concepción, una idea de lo que es la convivencia escolar. Cuando decimos, por ejemplo, vamos a hacer una reunión, nos vamos a reunir, cuando de repente dentro de la institución educativa observamos, ¿no? En el diario actual observamos que hay ciertas dificultades, ¿no? En poder comunicarnos, porque una base fundamental de lo que viene a ser la convivencia escolar es la comunicación. Pero cuando a veces observamos en nuestro contexto que no se da ello, bueno, entonces buscamos la forma de realizar determinadas actividades que conlleven a esa convivencia escolar. Entonces, la concepción de una manera tradicional es aquella que de repente nosotros en un determinado momento escuchamos, a ver, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer un paseo, vamos a reunirnos para compartir algo, ¿no? Buscar un espacio para compartir algo, porque estamos viendo que de repente las relaciones entre las personas, los estudiantes, los docentes, no es la más adecuada, ¿no? Decimos, vamos a hacer una convivencia porque no hay un buen clima laboral en el curso. Vamos a realizar una actividad porque no hay una buena relación o se observa que hay una buena relación entre los mismos docentes o entre los mismos auxiliares o los propios estudiantes. Entonces, lo que es el término de tradición, de convivencia, perdón, tradicional, ese término en una concepción tradicional, vuelvo a reiterar, está dirigida a espacios, ¿no? Pensamos que, a ver, vamos a convivir mejor si es que nos reunimos, si es que generamos una reunión en la institución o un paseo para poder convivir y mejorar esa relación o esa interacción que debiera haber de una manera saludable y adecuada dentro de una institución educativa. Entonces, creo que desde esa mirada, ¿no? Implica una manera de entender la convivencia como algo que nos dice que comienza a ocurrir cuando decidimos conscientemente encontrarnos y pasar junto un rato de esparcimiento, ¿no? En espacios diferentes, ¿no? Los que se relacionan con los objetivos educativos. Entonces, eso podemos decir que es una concepción tradicional. Pensar eso, que bueno, vamos a solucionar los problemas de convivencia dentro de la institución educativa generando reuniones, generando determinados espacios de esparcimiento y pensamos que eso es la convivencia, o se va a solucionar los problemas dentro de ese contexto. Bueno, creo que ahí eso vendría a ser parte de una convivencia, más no
todo el término en sí que conlleva lo que es convivencia como el hecho de interactuar con las personas, ¿no? En este sentido, vemos que no sería parte de la convivencia la cotidianidad de los encuentros que ocurren en una escuela, ¿no? En visitas, vistas, perdón, en su meta educativa, ¿no? Entre los estudiantes, los profesores y los estudiantes, entre los profesores y directivos. Creo que el hecho de convivir es el hecho de estar, de dialogar, de buscar las formas, de ver las conductas que nosotros tenemos como miembros de una institución educativa, de una comunidad educativa, ¿no? Nosotros formamos parte de los agentes educativos, ¿no? Los docentes, los estudiantes, el director, los padres de familia, la comunidad y todos. Y creo que estamos en una época donde hablar de convivencia, creo que no le prestamos mucha atención, ¿no? Estamos en una etapa donde, bueno, la sociedad en la que vivimos no le presta mucha atención. Cada uno vive, se puede decir, el momento, el instante, se enfoca en su trabajo, pero no hemos visto la necesidad de convivir de una manera adecuada. Por ello es que vamos a observar ciertas dificultades que se van a presentar en el quehacer educativo. Ustedes, como auxiliares de educación, que muchos de ustedes son docentes también, ¿verdad? O tienen, bueno, se han especializado, se han dedicado a esta parte de la ayuda, del apoyo a los docentes dentro de la institución educativa, en contacto directo con los estudiantes, se van a dar cuenta o se han dado cuenta, ¿no? En el quehacer educativo, cómo es que estas relaciones de convivencia están resquebrajadas, ¿no? Se ha roto, se ha dividido, en el sentido de que a veces nos preocupamos solamente del aspecto cognitivo en nuestros estudiantes, ¿no? Buscamos tal vez llenar un poco de conocimientos a la cabeza de nuestros estudiantes, mas no hemos tomado en cuenta de repente cómo ese estudiante se siente, cómo de repente entre los mismos colegas docentes convivimos a diario, qué es lo que sucede, existen buenas relaciones, existe un clima favorable dentro de la institución educativa. Creo que eso es importante y no debemos de dejar de lado, ¿no? Este aspecto porque creo que es lo fundamental, ¿no? Como bien dice ahí, la escuela es una institución que congrega a las personas, ¿no? Las organiza para el logro de determinados objetivos, porque vamos en función de determinados objetivos, ¿no? Y una concepción de convivencia que se reduce solo a los espacios programados de esparcimiento no permite concebirla así. Es lo que decía hace un momento, ¿no? Si nosotros pensamos que programando una reunión o yendo de repente a un paseo, a una pequeña reunión, ya es, podemos decir, estimular esa convivencia, mejorar las relaciones que hay entre las personas dentro de una comunidad educativa, creo que estamos limitándonos solo a ello, ¿no? En una escuela debemos estar inmersos en esa convivencia, ya que dice que esta última siempre presenta o es una organización social. No podemos dejar de convivir. El ser humano es un ser eminentemente social, es un ser que se tiene que comunicar, que tiene que hablar y está en contacto constante con personas. Por lo tanto, estamos conviviendo a cada momento, ¿verdad? Entonces, la institución educativa lo que nos va a permitir a nosotros, como una organización, como una comunidad educativa, es poder interactuar en forma permanente. Y creo que eso es lo importante, el interactuar, ese término interacción, ¿no? Que nos permite a nosotros conocer a las otras personas, ¿no? Dialogar con las personas,
participar de las actividades de las otras personas y que también ellos participen de lo que nosotros podemos hacer dentro de la institución educativa. Todos somos actores educativos que, bueno, vamos a necesitar de esa participación, porque somos seres sociales y necesitamos comunicarnos. Entonces, un punto fundamental en la convivencia, que creo que es el eje, es la comunicación. ¿No? La comunicación. Y como vamos a ver, bueno, estamos viendo que en la parte de la concepción tradicional que teníamos, ¿no? Debemos de dejarla ahí y tomar una nueva concepción, aperturarnos más con respecto al término de lo que es la concepción de convivencia, ¿no? Se plantea, nos dice una concepción diferente de convivencia a la que se usa tradicionalmente, ¿no? A las familias, las escuelas, la idea que tenemos, ¿no? Se introduce también una definición que nos va a permitir pensar en la convivencia como un recurso educativo sobre el cual podemos operar para producir aprendizajes, ¿sí? Entonces, si hay una buena convivencia, y esto podemos ir nosotros a las aulas, cuando vemos que hay un clima adecuado, cuando hay una convivencia adecuada entre el docente y los estudiantes, se va a lograr buenos aprendizajes, ¿verdad? Cuando el clima es favorable, saludable, va a haber buenos aprendizajes. Vamos a obtener como producto un buen aprendizaje. El estudiante pues asiste a una institución educativa con ese ánimo, ¿no? De aprender, hay que estar motivados, igual los docentes, ¿no? Los docentes también tenemos que asistir a una institución educativa motivados, con ánimo de trabajar, de compartir con los colegas, de compartir con nuestros estudiantes, lo propio los auxiliares, ¿no? De compartir con los estudiantes, porque estamos ahí en esa convivencia permanente. Pero si algo ocurre dentro de las aulas que genere de repente una determinada condición negativa, no vamos a querer asistir. Y creo que este es un problema a todo nivel. En toda institución se va a encontrar, en toda congregación de personas, se va a encontrar dificultades para poder convivir, ¿no? Dificultades para poder relacionarnos con las otras personas. Lo que yo les decía hace un momento en el aspecto comunicativo, es importante dar a conocer su punto de vista. Es importante la comunicación, porque cuando no entablamos un diálogo, no entablamos comunicación con las personas y hacemos sentir, ¿verdad?, nuestro gusto, nuestro disgusto, nuestras ideas, nuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos cohibidos y eso genera diversas situaciones negativas. Entonces, creo que en toda institución educativa debe haber esa interacción, debe haber ese tipo de convivencia que van a permitir que nuestro estudiante vaya alegre, vaya contento a la institución educativa. No solo el estudiante, nosotros también. Hay situaciones en las que hay muchos colegas que no quisieran ir a trabajar. Creo que a veces se sienten, podemos decir, obligados, ¿no? Bueno, tengo que asistir al trabajo porque lo necesito, pero no va con el entusiasmo, con el ánimo adecuado para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque hay problemas entre los mismos docentes, ¿verdad? Ahora, si nos enfocamos solamente a los estudiantes, entre ellos también hay dificultades, ¿no? Es cierto, todos estamos conviviendo, pero en su propio núcleo, que es el aula, por ejemplo, dentro de una comunidad educativa, el aula, ¿verdad?, es un espacio donde están conviviendo determinados estudiantes. Y si ahí no se genera un ambiente saludable para la convivencia, pues entonces habrá muchos que van a desertar, van a irse, va a haber deserción escolar, o simplemente no van a prestar atención, no van a interiorizar los aprendizajes porque su mente está volando en otra situación. Peleas, discusiones, ¿no?, entre compañeros, un inadecuado clima, ¿no?, estudiantil, lo propio que va a ocurrir
entre los agentes educativos. Entonces, miren cuán importante es que haya esta relación, que haya esta interacción. Yo siempre voy al hecho de la comunicación, ¿sí? Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a relacionarnos con los demás, tenemos que aprender a escuchar, la escucha activa, escuchar al otro, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que decir? Ser empáticos, ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Tratar de comprender también las situaciones por las que pueda estar pasando o por qué se conduce de tal o cual forma. Entonces, creo que es interesante esta concepción donde habla de la interacción entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional. No olvidemos eso. Que no se limita, dice, a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa. Sabemos que el director es el líder, ¿verdad?, de una institución educativa, y de cómo se conduzca el líder, también va a direccionar el trabajo de los docentes, de los estudiantes, del personal administrativo, ¿no?, de los padres de familia. Entonces, la cabeza tiene que dar el punto de partida para que haya una buena convivencia. Si la cabeza funciona bien, si existe y se da un liderazgo, ¿no?, adecuado, creo que la situación va por buen camino, ¿sí? Entonces, nos dice acá que los tres estamentos o los estamentos que conforman una institución educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. ¿A qué se refiere con esto? Tenemos la idea de repente un poco errada de que para que haya una buena convivencia, un buen clima institucional, laboral, entre los estudiantes, ¿no? Estudiantil, la responsabilidad solamente es del director. No. Ahí entran a tallar todos, ¿no? El director, los profesores, los estudiantes, los administrativos, todos son actores dentro de esta convivencia. Todos son responsables, todos asumen una postura, todos tienen que poner de su parte para que esto sea de manera adecuada. Entonces, no podemos dejar de lado o solamente decir la responsabilidad es del director, la responsabilidad es del profesor, o la responsabilidad de todos los problemas que se presenten son de los estudiantes, ¿no? Ellos son los que generan el problema, o son de los profesores, ellos generan el problema, para que no haya una convivencia adecuada. Creo que ese punto de vista está errado. Todos asumimos responsabilidades. Todos tenemos deberes, derechos, normas y reglas que cumplir en una sociedad. Y para nosotros, esa sociedad es nuestra comunidad educativa, porque convivimos a diario ahí, convivimos a diario, durante todo el año, entre colegas, entre personal administrativo, los propios estudiantes, convivimos a diario. Los escolares, ya si bien es cierto el núcleo familiar lo tienen presente, pero la mayor cantidad de horas permanece el estudiante en la institución educativa. Lo propio los que somos docentes, ¿no? Los que hemos tenido o tenemos la oportunidad de trabajar en una institución educativa. Hemos convivido o convivimos con personas ahí, con niños, estudiantes, colegas, convivimos la mayor parte de nuestras vidas. Estamos ahí los 365 días del año, estamos compartiendo, estamos conviviendo. Entonces, ese término es importante, lo vamos a repetir constantemente durante la explicación, el compartir estas ideas. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí no hay personas responsables o a las que nosotros podamos decir, solo los profesores son responsables de que haya una inadecuada convivencia. O solo los estudiantes, o solo el director. No.
todos los actores educativos, sin excepción, asumen una responsabilidad. Entonces, creo que eso tiene que quedar claro desde ese punto de vista. Ahora, de esta nueva concepción que acabamos de mencionar, que no solo se refiere a espacios limitados, sino que está aperturado a todo, ¿verdad? El aspecto de la convivencia, vamos a destacar 3 conceptos centrales. Uno, acerca de la convivencia escolar, ¿no? Como parte de la relación entre todos los actores institucionales. Entonces, aquí entra ya la responsabilidad de los jóvenes, niños, adultos, todos los que compartimos, que somos parte de la institución educativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa convivencia y que debe haber y que es responsabilidad de todos, estamos viendo también la forma como esto es importante en la medida de que cada uno asuma su responsabilidad. Desde el más pequeño hasta el más grande. Si hablamos de los niveles educativos, nivel inicial, primaria y secundaria, bueno, desde el más pequeño, desde el nivel inicial, ¿no? Empezar porque el niño aprenda a conocer o a mostrar los valores que trae de casa. Porque si hablamos de la convivencia, estamos hablando de valores, estamos hablando de la capacidad de dialogar, de la escucha activa, estamos hablando de muchos aspectos importantes. Entonces, en las primeras edades es importante que el niño aprenda ello. Yo siempre lo digo y comento, y creo que todos ustedes también, no sé, yo creo que van a estar de acuerdo en el sentido de que siempre indico y digo, la familia es la base de todo. El núcleo familiar, ¿no? El lugar donde el niño va a desarrollarse, la primera sociedad donde el niño se va a desenvolver es la familia. El niño abre los ojos en el seno familiar, en ese núcleo familiar, en esa célula de la sociedad que es la familia. Y es ahí donde se va a generar todos aquellos aprendizajes, valores, que el niño puede traer, aprendizaje de normas, de convivencia, se va a dar en ese núcleo familiar. Pequeño, pero ahí se va a dar. Ahí la convivencia con los padres, con los hermanos, con los tíos, ¿no? Con los que conforman esa familia, se va a dar. Entonces el niño aprende, el niño ya trae consigo esa vivencia, esa forma de vivir, ¿no? Esos patrones de crianza que tienen dentro del hogar van a ser trasladados a la institución educativa. Entonces, cuando hablamos de convivencia escolar, estamos hablando de una relación entre todos los actores de la institución, pero sin dejar de lado que los estudiantes, como parte de esos actores institucionales, traen ya un bagaje con ellos mismos de convivencia, de patrones de crianza, ¿no? Entonces, que le van a hacer simplemente volcar en la institución educativa, ¿no? Determinadas conductas que ellos traen. De repente a mí, por ejemplo, yo puedo deducir que el trabajo de ustedes como auxiliares de educación tiene que ver mucho con la parte de la conducta, de la disciplina, ¿no? De cuidar que haya una convivencia adecuada entre los estudiantes, ¿sí? Ustedes no están de repente enmarcados al aspecto de la convivencia entre docentes. Sí pueden observarla, ven, ustedes pueden apreciar o dar su punto de vista, pero primordialmente ustedes están enfocados en observar, ¿no? En la convivencia entre los estudiantes. ¿Qué ocurre? Ustedes yo creo que lo viven a diario, están en contacto con los estudiantes y pueden observar en cada uno de ellos y de repente tener una visión más amplia de cómo es los patrones de crianza, cómo son las normas, los valores con los que vienen nuestros estudiantes a las instituciones educativas. Entonces, creo que eso es importante. Aquí fue un papel importante, un rol importante cada uno de nosotros dentro de esa comunidad educativa. Ahora, otro punto que también
tendríamos que destacar, y se tiene que destacar, es la convivencia, ¿no? Como fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, independientemente del rol que desempeñen, sea director, docente, estudiante, padre de familia, del rol o desde el punto de vista, ¿no? Desde la ubicación del lugar que ocupa cada uno de nosotros dentro de la institución educativa, creo que es importante eso, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto que vamos a recoger de esas interrelaciones? ¿Qué estamos haciendo nosotros como parte de esa institución educativa porque haya una buena convivencia? ¿Qué granito de arena estamos poniendo nosotros en esa convivencia? ¿Estamos cumpliendo con las normas? ¿Estamos asumiendo nuestras responsabilidades? ¿No? ¿O estamos simplemente siendo observadores de determinadas situaciones, pero no hacemos nada por cambiarlas, ¿no? Si son aspectos negativos dentro de esa convivencia, no hay aspectos negativos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué rol cumplimos nosotros ahí? ¿Cuál es nuestra función? Si estamos diciendo que todos somos responsables. Porque es lo que suele pasar, ¿no? A veces, desde la ubicación, en la posición en la que nos encontramos, cada uno observa determinadas situaciones que ocurren dentro de la institución educativa, pero solo somos observadores y no nos ponemos a pensar, a ver, de qué manera contribuimos para que mejore ello. Si observamos estudiantes que tienen una conducta inadecuada, que vienen de repente con un patrón de crianza equivocado, que ya traen de casa todas aquellas costumbres que tienen de repente que no han sido asumidas de una manera correcta, las traen a la institución educativa, ¿no? Y a veces nosotros de repente solamente observamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos para mejorar ello? Si observamos estudiantes que de repente se agreden, se violentan, se insultan, tienen un vocabulario inadecuado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Solamente vamos y le decimos, deja de hacer eso? ¿Simplemente estamos observando? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Cuál sería nuestra posición en ese momento? Entonces, también tenemos un poquito que de repente reflexionar, que mucho se habla de convivir, que mucho se habla de un buen clima laboral, ¿no? Pero ¿qué hacemos? De repente, si hay un inadecuado clima en nuestra institución educativa, que entre nuestros mismos estudiantes hay problemas, que entre las mismas familias de repente llevan determinados problemas a la institución educativa. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera abordamos esa situación? Entonces, todos cumplimos un determinado rol desde la posición en la que nos encontramos, pero creo que es necesario que nosotros también podamos contribuir de una manera más activa, ¿sí? Entonces creo que eso es importante. Otro punto viene a ser la convivencia entendida, ¿no? Así, no se refiere, hemos dicho, a los espacios de esparcimiento, sino que es parte medular del acto educativo, relacionándose con el aprendizaje y la formación de la ciudadanía. Entonces, si es una parte medular, dejemos de lado que es un espacio, que son momentos nada más de esparcimiento, pero es un acto educativo, ¿no? Que se va a relacionar con la formación ciudadana. Por supuesto que sí, vamos a formar buenos ciudadanos en la medida que nosotros también contribuyamos a ello. Vamos a formar personas de bien cuando nosotros demos el ejemplo. Y eso creo que es vital, porque el estudiante mira, observa, aprende, interioriza todo aquello que ve. Si observa que entre los mismos docentes o el personal que trabaja en la institución, esa comunidad educativa, hay problemas, porque el adolescente, el niño, es bastante observador, es parte de su evolución, pero ellos son observadores. Si observa que los profesores no se saludan,
que de repente entre el personal, entre los propios auxiliares, se llevan mal, o que uno hable mal del otro, ¿cierto? El estudiante observa eso. Entonces, ¿qué ejemplo nosotros estaremos dando a nuestros estudiantes? De repente podemos tener interacción con ellos y conversar. Nosotros, por ejemplo, llevamos tutoría, ¿no es cierto? Llevamos tutoría, hacemos tutoría, la tutoría está implícita en cada una de las asignaturas que podemos desarrollar. Es una tutoría que no solamente es asignada, sino que yo la asumo como docente. Pero de repente hablo con mis estudiantes y les conversamos de determinados temas y yo estoy hablando, explicando, diciéndoles, hablando de los valores, del respeto que debe haber, tocando temas de repente que son de interés para el estudiante, pero el estudiante observa otra cosa, ¿verdad? El profesor habla de un tema, nos pide que cambiemos, que seamos así o así, pero sin embargo, ellos hacen otra cosa. Entonces, démonos cuenta que el estudiante observa esa situación, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros somos la cabeza, debemos mostrar con ejemplo a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, hablar de formación de la ciudadanía implica eso, implica demostrar y aplicar los valores con los que hemos sido formados. Y si hay, en esta época en la que estamos viviendo, podemos decir que ya en muchos lugares podemos ver la ausencia de valores, ¿verdad? Cuando hablamos de valores, porque es un tema, de repente van a decir, bueno, ya sabemos eso, ¿no? Que ya pues no, los valores ya no son los mismos de antes, han cambiado, ya no podemos hablar de ello, pero tenemos que seguir persistiendo. No podemos dejar ello de lado. Tenemos que pensar en que de esos hogares pequeños tienen que salir hijos, estudiantes, profesionales con valores, con formación ética. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que enfocarnos en ello. Porque a veces decimos, bueno, los valores. A ver, por ejemplo, respetamos el valor de la puntualidad, que es algo tan vital, tan importante, ¿no? A veces no lo consideramos, decimos, bueno, la puntualidad, bueno, si puedo, como decimos, no llego a la hora, si no nos citan a una hora, llegan a otra, el estudiante entra y sale, no tiene reparo en de repente ingresar ni pedir disculpas porque llegó tarde. Entonces, esa es parte de la formación y de la convivencia. ¿Cómo podemos establecer eso nosotros desde pequeños, en el aula? Cuando, por ejemplo, el profesor, el docente, desde el primer día que acoge a sus niños, a sus estudiantes, a sus jóvenes, adolescentes, desde el nivel educativo en el que trabajemos, con ellos, realizan una pequeña asamblea y establecen las normas de convivencia dentro del aula. Esa es parte pero no las impongo yo como docente, sino que permito que ellos, a través de la reflexión, de la conversación que tengamos con ellos planteen y digan, a ver, vamos a generar o vamos a poner las normas de convivencia dentro del aula. Desde los más pequeñitos, ¿sí? Los más pequeñitos que dicen, a ver, vamos a reunirnos, a ver, profesora, sí, vamos a poner, a ver, que lleguemos temprano. Bien, puntualidad. Que para hablar levantemos la mano. Muy bien, respeto, ¿verdad? A que podamos escuchar y ser escuchados, muy bien. Entonces vamos estableciendo una serie de normas dentro del aula. Y eso creo que es una muy buena estrategia para ayudar en una convivencia dentro de esa aula, dentro de la institución educativa, pero cada uno dentro de su aula trabaja ello, ¿sí? Entonces creo que eso es importante, cuando el estudiante asume que hay normas que cumplir, que hay valores que demostrar
ir adquiriendo o puliendo los que ya tenemos para ser cada día mejores, creo que eso es importante. Yo soy de la idea, y siempre he pensado cuando trabajo con mis estudiantes y comparto con ellos y les digo, podemos ser, hay docentes que son muy eruditos en su materia, ¿no? Son bastante informados, podemos decir, tienen un buen nivel académico, se preparan, ¿no? Leen, se informan para transmitir esos conocimientos a sus estudiantes, y ello es bueno, es importantísimo. El aspecto cognitivo es muy importante, pero no es lo más importante en la convivencia, porque aquí lo que debe primar es el ser humano, como ser humano. Si una persona, si un ser humano está bien anímicamente, ¿no? Si no tiene ningún tipo de problemas en su salud física, si emocionalmente está bien, ¿verdad? Si socialmente también se encuentra bien, creo que va a poder aprender de manera adecuada. Los conocimientos van a poder interiorizarse de manera adecuada. Pero cuando alguien está mal, en el sentido de que puedas, físicamente está bien, pero emocionalmente está mal, ¿verdad? Es una persona de repente que tiene problemas emocionales, que no los ha podido superar, que han sido generados por el contexto donde se están desenvolviendo, creo que ahí hay muchas dificultades. Y eso es producto de que nosotros no le prestamos la mayor atención a la salud mental y emocional de nuestros estudiantes. Y a veces ni de nosotros mismos. Vivimos en un mundo a las carreras, ¿verdad? En un mundo lleno de estrés, de preocupación. De un tiempo a esta parte de las generaciones de ahora, ya no hay una paz interior, sino vivimos atropelladamente, ¿sí? Vivimos correteando, a ver, ¿qué hay que hacer? Esto, lo otro. Pasamos pequeños momentos en casa, o a veces ni pasamos esos pequeños momentos, porque salimos en la mañana y retornamos en la noche. Encontramos, dejamos a los niños durmiendo y regresamos siguen, y los volvemos a encontrar durmiendo. No hay momento de conversar con ellos. Y se generan esas situaciones de desazón, de desasosiego, problemas emocionales, estrés, ¿verdad? Frustraciones que nos puedan generar el propio trabajo, y pensamos y decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Somos eruditos en la materia, pero ¿qué estamos haciendo como personas, como seres humanos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos conviviendo con los demás? Si el día de mañana llego al colegio y de repente saludo y nadie me contesta, de repente observo por ahí caras largas, de enojo, ¿no? De molestia, irritabilidad, de repente doy un punto de vista y alguien por ahí se altera y grita, o me falta el respeto, porque no asume o no acepta el punto de vista mío. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos debe interesar más? Con esto no estoy queriendo decir que lo cognitivo no es importante, que los conocimientos no son importantes. Sí son importantes, pero démosle mayor importancia a la persona, al ser humano, ¿no? Cómo se desenvuelve, qué necesita para poder vivir feliz, para poder vivir tranquilo. En estas épocas nos estamos enfocando mucho a la competitividad, a la competencia, que haya competencia entre nuestros estudiantes. Pensamos que ser buen docente es aquel que deja mayor cantidad de tareas, al que tiene al estudiante desde la mañana hasta la medianoche ahí en la máquina o buscando información. ¿Es importante? Sí, es importante los conocimientos, importantísimos. Pero ¿estamos dejando vivir las etapas de nuestros estudiantes?
Estamos respetando la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, de la pubertad. ¿Estamos respetando? ¿Qué estamos haciendo con ello? Entonces, ¿qué podemos exigir a la larga si nosotros no brindamos las condiciones necesarias de un ambiente saludable donde ese niño, donde ese adolescente, ese puberacista, contento o tenga el deseo de asistir a una institución educativa, de participar, o nosotros mismos como docentes, ir contentos en la mañana, recoger nuestras cosas, vamos con ese entusiasmo al trabajo, de darlo todo lo de sí para nuestros estudiantes, para los demás, llevarnos bien con los colegas. Qué mejor, ¿verdad? Vivir en un clima así. Pero esa es la realidad de nuestras instituciones, de nuestras comunidades educativas. ¿Será la realidad? Creo que muy poco, ¿verdad? Muy poco está ocurriendo ello, porque el término convivencia creo que nos queda muy grande, en el sentido que cada uno ve por lo suyo. Nos hemos vuelto tan indiferentes, tan individualistas, que pensamos yoístas, ¿no? Yo y yo, simplemente yo. El resto no interesa. La otra persona puede venir de repente molesta o triste y no preguntamos. Miramos, pero no preguntamos. No nos interesamos qué es lo que está pasando. Eso no quiere decir que yo quiera indagar la vida de los demás, a ver, cuéntame, no. Simplemente el hecho de preguntar cómo te sientes, creo que es importante. Entonces, yo pienso que la convivencia es eso. Y va a partir de que nosotros pongamos un granito de arena, pongamos de nuestra parte, hagamos algo por nuestra niñez, por nuestra juventud, hagamos algo por nosotros mismos. Tratemos de cambiar en algunos aspectos y hacernos una autoevaluación, podemos decir, ¿no? De cómo somos, para que se pueda formar ciudadanos de verdad. Entonces, de acuerdo a lo planteado, a lo que hemos visto anteriormente, la convivencia sería, dice, una suerte transversal que cruza toda la trama de las relaciones al interior de cualquier institución. Su calidad y forma se contribuyen en la interacción permanente, en el diálogo, la participación, el compartir actividades, objetivos, en la construcción de consensos y la aceptación de disensos, entre muchas otras formas de estar juntos en el marco de una organización que se orienta a lograr determinados objetivos como es la escuela, ¿no? ¿Por qué transversal? ¿Por qué la convivencia es transversal? Porque va en todo momento, en todas las asignaturas y en todas las áreas, los temas que podamos tocar, estamos conviviendo. El término convivir es algo que se da en el tiempo y se da de manera permanente, porque a diario convivimos con la familia, con los colegas, con los estudiantes, ¿verdad? Con todos estamos en contacto. Entonces, por eso es transversal. No se deja de lado. A ver, hoy día voy a dejar de convivir. No. Convivimos a diario con todos. Compartimos desde el momento que estamos en el hogar con la familia, ya estamos conviviendo. Ya estamos habitando con otras personas con las cuales tengo que relacionarme. Por eso dice que aquí debe haber calidad en la interacción permanente, en el diálogo, dialogar, conversar. Y creo que cuando hay esa comunicación, hay comprensión. Cuando podemos hablar, preguntar, iniciar un diálogo, una conversación con el resto de personas, aparte de conocernos de repente mejor, también estaremos ayudando, contribuyendo en algo a que esa persona tenga una mejor convivencia, a que de repente entremos y ni siquiera nos saludemos y cada uno a su espacio de trabajo y a la salida lo propio, ¿verdad? A veces ya nos hemos convertido así,
como especie de robot que va, cumple con su trabajo, mas no dialoga, conversa, pregunta, indaga, comparte. Creo que eso se ha perdido. Entonces creo que debemos de ser partícipes también, no solamente meros espectadores de qué es lo que sucede, sino también primordialmente ser partícipes, ¿no? Compartir actividades es bueno, plantearse objetivos con nuestros estudiantes o entre colegas es bueno, alcanzar, ver la forma cómo alcanzar estos objetivos, más no dejarlos de lado o simplemente ignorar que existen, ¿no? O no ser partícipes, porque también hay gente o hay personas que no les interesa, ¿no? Van, cumplen con su trabajo y de ahí salen, no comparten, no interactúan y punto. Entonces, no le interesa lo que pueda estar viviendo la otra persona, creo que eso tenemos que ir cambiando, ¿no? Entonces, para lograr una comunidad educativa saludable, pues tenemos que iniciar nosotros también un cambio saludable. Ahora, se han cambiado ciertas cosas o se piensa, por ejemplo, acá decimos los términos disciplina, ¿no? Conducta. Han sido homologados, podemos decir, reemplazados por la palabra convivencia, que creo que no es lo correcto. No se puede reemplazar ello. Bueno, entendiéndose primero, ¿no? Porque la disciplina va en función de las reglas de conducta que tengo yo, ¿no? O sea, cómo me conduzco yo, de manera adecuada o no. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? La manera como me comporto en la conducta que tengo. ¿Cómo me conduzco? ¿De manera adecuada, inadecuada? En la disciplina cumplo con las normas, ¿no? Con el respeto que debe de ser. Son parte de la convivencia, sí, pero no podemos hacerlas de lado, ¿no? Y simplemente decir, bueno, ya, solo la convivencia, pero desterramos lo otro. No. Entonces dice que tenemos que gestionar la disciplina que se requiere para crear un ambiente de aprendizaje, ¿no? No incluye elementos fundamentales de la concepción de la convivencia. No se está incluyendo ahí. Gestionar la disciplina es un término bastante importante, ¿no? ¿Cómo hago yo que el estudiante cumpla con las normas, se conduzca de manera adecuada? ¿Cómo yo me dirijo a él? ¿Con el respeto que merece? ¿O simplemente me altero, grito, o pienso que con levantar la voz, llamar la atención, decimos al estudiante, ya estamos cumpliendo con una parte fundamental y vamos a poder a través de ello convivir de manera adecuada? Creo que no. Creo que no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando dentro de esa convivencia, tenemos que tratar con lo que son el cumplimiento de... Cuando nosotros somos parte de una institución educativa, nosotros asumimos normas, ¿verdad?, de la institución educativa. Asumimos que debemos de respetar determinadas situaciones que se tienen que dar dentro de la institución educativa, horarios que cumplir, funciones que desarrollar de manera adecuada, ¿verdad? Cada uno en el espacio que le corresponde, de acuerdo a la función que cumple dentro de la institución educativa. Entonces, requerimos de crear un ambiente adecuado de aprendizaje, y ese ambiente se va a dar en la medida de que todos seamos partícipes de ello. Porque si solamente unos cuantos somos los que alzamos la voz en el buen sentido de la palabra, en el sentido de, bueno, a ver, vamos a cambiar esto, tratemos de mejorar esta situación, compartamos, a ver qué podemos hacer, ¿no? Lideramos algo, no solamente uno u otro, tenemos que ser todos. Todos, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo. Entonces, lo que conocemos tenemos que plasmarlo. Cuando hablamos de generar un ambiente de aprendizaje adecuado, creo que no solamente es función del docente, sino de todos. Y ahí estaríamos hablando de un trabajo colaborativo entre todos,
¿no? Tanto estudiantes, docentes, auxiliares, directores, todos estamos inmersos en ello. Bien, una mirada más amplia de lo que es la convivencia nos obliga a situarla como un fuerte componente de la cultura escolar, ¿no? Entendida esta como los conocimientos socialmente compartidos y transmitidos sobre lo que es y lo que debería ser, que se transmiten de manera voluntaria e implícita y se simbolizan a través de actos y productos, ¿no? Esto es una cita que es importante, ¿no? De Gatter. Es una cita importante en el sentido de que habla de esta convivencia, ¿no? Y habla de la cultura escolar, cómo se da, qué es lo que, con lo que contamos dentro de la institución educativa. Cada institución educativa es una micro sociedad, ¿sí? De toda una sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos, cada institución educativa es una micro sociedad. Cada una tiene su propia, sus propios modos de relacionarse, sus propias formas de convivir, sus propias normas de convivencia dentro de esa institución educativa. Pueden estar las instituciones educativas de un mismo distrito, ¿no? Podemos poner de ejemplo, del distrito de Paucarpata, todas las instituciones educativas, pero no todas son iguales, no podemos llegar que todas son homogéneas. Cada una es una micro sociedad y cada una se dirige, cada una se va en un sentido diferente, en el sentido de conseguir una buena convivencia, pero cada uno tiene sus propias estrategias, su propia cultura escolar, ¿no? La organización de esa institución es propia de esa institución. Entonces, debemos partir de ello. No todas las instituciones tienen los mismos problemas, no todas las instituciones tienen las mismas vivencias, ¿ya? El estilo de convivencia que mantiene una escuela no es producto de la casualidad, ¿no? Nos dice Juan Ruiz, no es producto de la casualidad, es producto, partamos de la crianza con la que vienen nuestros estudiantes, de aquellas conductas, de aquellas vivencias que tienen nuestros estudiantes dentro de sus hogares y que hemos dicho que las llevan, las trasladan a la institución educativa. Y entonces, esa cultura de la escuela no podemos decir que es completamente saludable. Hay ciertas situaciones que hay que mejorar. Toda institución educativa tiene determinadas situaciones en problemas en cuanto a la convivencia. En algunas de repente se dé de manera correcta por ahí encaminada en cuanto a la convivencia entre los propios estudiantes, ¿no? Y ya también tienen problemas en cuanto al personal docente, ¿no? O al revés, los docentes de repente tratan de sobrellevar y hay un mejor clima, podemos decir, de trabajo, mientras que los estudiantes, por el contrario, tienen muchas dificultades para convivir entre ellos. Entonces, es interesante darnos cuenta que cada institución educativa es un mundo pequeño. Y nosotros, ¿cómo abordamos esa situación? ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a mejorar lo que es la convivencia dentro de la institución educativa, ¿no? Eso es lo que tenemos que visualizar en este momento. Ahora, otro punto importante que quiero compartir con ustedes es la formación y educación de la convivencia democrática en la escuela, ¿no? Como un modo deseable de estar juntos y de formar ciudadanos para la democracia, ¿sí? Entonces, convivencia democrática, no convivencia autocrática, ¿verdad? No aquel tipo de convivencia donde unos quieren sobrepasar los derechos de otros, donde estemos en una microsociedad, como hemos dicho que es la institución educativa, donde hay muchos que atropellan los derechos de otros, ¿no? Y piensan que lo están haciendo muy bien. Ahí no existe democracia.
o donde unos se sirven de la institución, mas no dan nada hacia la institución. Entonces, la convivencia, a partir de este punto, es una actividad con la que el ser humano se enfrenta a diario, en la que es socializado de una u otra manera a partir de los contextos de convivencia que les toca enfrentar, ¿no? La manera en que a un ser humano le toca vivir, dice que es naturalizada como la manera adecuada de convivir. Aquí, por ejemplo, nos hablan, ¿no? Si un niño es criado y educado en violencia, probablemente naturalizará la violencia como un código de relación. Es lo que vemos ahora, ¿no? En las noticias, en lo que nosotros podemos vivir a diario dentro de las instituciones educativas. Niños que vienen con una violencia hacia sus compañeros, ¿verdad? Si ustedes los observan, de repente en la hora de recreo, ¿no? Ustedes pueden observar cómo uno viene y discute y de pronto le lanza con lo que tiene en la mano al compañero, ¿sí? O lo golpea, o lo empuja. Esos actos violentos no son porque le nazca de sí, de la nada al niño, al joven o al adolescente, es porque ya lo traen del hogar. Esto es algo muy reiterativo, ¿no? En lo que podemos vivenciar dentro de las aulas, tanto en educación básica regular, como también la podemos vivenciar en instituciones de educación superior. Nadie podrá decir que un niño que está ejerciendo la violencia a otro niño no lo ha aprendido de la nada. Yo he tenido oportunidad, he trabajado muchos años en la docencia y el nivel en el que me he desenvuelto es el nivel inicial porque soy docente de educación inicial, ¿no? Y bueno, he tenido la oportunidad de observar niños agresivos, niños cuyo vocabulario no es el correcto, y eso se observa, y a veces he tenido la oportunidad de conversar con el padre de familia, no citar al padre de familia a ver qué es lo que ocurre, porque siempre me ha interesado saber qué es lo que ocurre detrás de esa conducta de un niño, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa detrás de esa conducta del niño, que no es de la nada, tiene un origen, ¿verdad? Entonces, he preguntado, he tratado de conversar, y los padres manifiestan: no, profesora, en casa nadie se levanta la mano, no, nadie dice palabras inadecuadas, no sé de dónde mi niño ha sacado esto, ¿no? ¿Cómo ha podido decir o agredir a su compañero o decirle tal o cual palabra? Entonces, yo debo deducir y sacar mis conclusiones, bueno, que los padres pues hacen cosas como son, no hay veracidad en lo que dicen. ¿Por qué? Porque el niño de la nada no va a ser agresivo o va a decir palabras inadecuadas. El niño trae de su hogar eso, de la convivencia que hay en su hogar. ¿Sí? Dentro del hogar se constituye todo. Si el niño observa violencia, como dice acá en información que también les he puesto, lo va a considerar como algo natural. Si él observa que el padre grita, insulta, levanta la mano a la madre, hay gritos, llanto, hay todo eso en su vida diaria, los niños lo asumen como algo natural, como algo que está sucediendo y tiene que suceder, y para ellos es algo muy natural. Por eso decimos que probablemente naturalizará esa violencia como algo normal, ¿no? Y él la transmiten en la institución educativa. Golpea al compañero, insulta, de repente se pone agresivo, falta el respeto al docente, en el caso de los adolescentes, ¿no? Están irascibles, no les podemos decir nada y de pronto faltan el respeto.
hasta las manos de repente se van. ¿Eso es producto de qué? De una inadecuada convivencia familiar, porque él observa eso en casa, lo observa y lo hace, lo asume con naturalidad. Para él es normal faltarle respeto al profesor, al compañero, al padre de familia, quien sea, porque se ha normalizado, se ha naturalizado para él. Es algo muy natural porque lo vive en familia. Y aquel que quiera decir que no, que eso es falso, que en su hogar va de maravilla, hay un hogar donde se imparte cariño, donde hay valores, donde se respeta, pero el niño en el colegio tiene otra conducta, está muy equivocado, porque no hay ese divorcio en esas dos cosas. El niño viene de su hogar, de un hogar violento, tenemos como producto un niño violento, que va a violentar a los demás. Y eso es como una cadena, ¿no? Es un primer eslabón que se va a enlazar con otro, ese niño va a crecer, va a ser un adolescente violento, un joven violento, un adulto violento, un padre de familia violento, y va a criar a sus hijos de esa manera, violenta. Entonces, esa convivencia que debió ser saludable en el seno del hogar, se convierte en una violencia permanente. ¿Cuándo rompemos la cadena? ¿Cuándo separamos un eslabón de otro para que se rompa esa cadena? Si en el hogar tenemos ello. Y a veces los padres de familia suelen en algunos de los casos culpar, ¿no?, a la institución educativa o a los propios profesores y decir, bueno, el profesor tiene la culpa, el colegio tiene la culpa, ¿no? He escuchado muchas veces donde dicen, a ver, sí, pues mi hijo tiene esa forma de ser, y entonces que los profesores son los culpables, ¿no? La educación no es la correcta, la educación de antes no es la misma de ahora, sí es cierto, ha cambiado, está de repente en algunos aspectos que hay que reflexionar, en qué podemos modificar para que sea cada día mejor, pero culpar de la mala formación, de una convivencia violenta que hay dentro del hogar, culpar a la escuela, culpar a los profesores, creo que no es lo correcto. Creo que aquí lo que tendríamos que hacer como agentes educativos sería buscar la forma de que los padres de familia traten de cambiar esa convivencia dentro del hogar. Buscar la forma de que esa convivencia sea democrática, no lo sé. Yo a veces soy de la idea y digo, un hogar debe estar bien constituido, debe haber ahí amor hacia los hijos, cuidado, protección, formación en valores, pero a veces, si en ese hogar uno de los padres es el que falla, es el que violenta, el que maltrata, el que rompe esta convivencia saludable dentro del hogar, yo creo que si no hay cambio, modificación, y esa es una postura personal mía, digo, esta persona preferible debe abandonar o salir del núcleo familiar para que haya una convivencia saludable. Es lo que debemos de buscar. Que nuestros niños crezcan en un ambiente saludable. No solamente una salud física, sino primordialmente una salud emocional y social adecuada, correcta. Que un niño vive en un ambiente donde reciba cariño, afecto, y que también no todo sea miel, ¿no? Decimos, no todo tiene que ser miel. También hay que saber corregir a los hijos para que sean buenos ciudadanos. Y también está en nuestras manos como docentes corregir a nuestros estudiantes con amor, corregir a nuestros estudiantes de una manera adecuada, sin bajarle la autoestima, sin maltratar. Creo que no necesitamos gritos, insultos y maltratos para poder corregir o formar buenos ciudadanos, ¿no? En una convivencia democrática. Y cuando hablamos de democrática, creo que todos tienen derecho, todos tenemos derechos y todos también tenemos deberes y obligaciones. Entonces, es importante tener en cuenta ello. La manera de convivir
se aprende en cada espacio en que se comparte la vida con otros. Aprendemos, ¿no? A diario aprendemos cosas nuevas en la convivencia con nuestros estudiantes, entre colegas, en el hogar, aprendemos, ¿no? Y se enseña principalmente conviviendo. Es inevitable enseñar a convivir, es algo inherente, creo, a la persona, debido a que estamos siempre en la convivencia. De allí que como educadores nos resulta importante preguntarnos cuál es el sello que deseamos dar a la convivencia, porque de ella dependerá el modo de convivir, ¿no?, que aprenden nuestros estudiantes. Entonces, creo que tenemos que empezar un poco a marcar la diferencia. De a pocos. Yo aquí en la imagen les he puesto valores, conducta, respeto, ¿no? En el contexto, inculcar, pero siempre voy a ir a la parte familiar. Creo que ahí se forma, ahí se educa, ahí se da amor a los niños, para que luego sean futuros ciudadanos saludables, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En un sentido completo, amplio, que no solamente tengan su cabecita llena de conocimientos, sino que sepan convivir con los demás, tengan una cultura de buen trato entre cada uno y todos los miembros de una comunidad educativa. Ello es importante. Yo considero que es muy importante eso. Ver, ese debe ser nuestro sello personal, ¿no? Cada uno a ver de qué manera nos conducimos, cómo queremos que nuestros estudiantes tengan una buena convivencia entre ellos, ¿no? Siempre va a haber conflictos. No podemos evitar los conflictos que hayan dentro de una institución educativa, ya sea dentro de las aulas como dentro de toda la institución educativa. Conflictos van a haber, pero que tenemos que saber gestionar esos conflictos, ¿no? Llegar a un acuerdo e ir por un camino adecuado y correcto de tomar decisiones adecuadas, de ser asertivos, ¿no? De desarrollar habilidades blandas con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Entonces, creo que eso es importante, estimados participantes de este curso taller. Es importante que cada uno de nosotros pueda dar lo mejor de sí. Si queremos formar ciudadanos correctos, democráticos, con valores, ¿no? Que no sea un estribillo solamente los valores, pero ¿qué hacemos por seguir fortaleciendo aquellos buenos valores y tratando de disminuir aquello que no corresponde a una formación de valores adecuada? Entonces, es importante la convivencia, es importante que nos respetemos, ¿no? Que seamos tolerantes, que seamos empáticos, que seamos honestos, ¿no? Que tratemos en lo posible de conducirnos de una manera adecuada. Eso es vital. Y bueno, creo que es interesante compartir con ustedes estas cortas ideas, pero yo sé que ustedes en la práctica manejan ello, ustedes están en contacto directo con los estudiantes, con la plana docente, y es importante generar esos espacios, ¿no? Para poder mejorar una convivencia saludable, siempre buscando la convivencia saludable entre toda la institución educativa. Y creo que vamos a ir marcando la diferencia en la medida, no de eliminar las dificultades y los conflictos, porque eso no va a ocurrir. Siempre va a haber dificultades, conflictos, ¿no? Divergencias, siempre va a haber. Pero tratemos de sobrellevar, tratemos de tomar mejores decisiones, tratemos de encaminar que esos conflictos se solucionen de una manera correcta y, sobre todo, respetémonos entre todos. Creo que el respeto, si partimos del respeto, creo que ya hemos dado un buen paso para poder convivir en una sociedad
tan convulsionada como la que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? En todos los aspectos. Muy bien. Yo les agradezco mucho el espacio y el momento para compartir estas ideas. A ver. Excelente, Miss, excelente. Ahora vamos a, antes de iniciar el segundo tema y darle paso a un break, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas sobre el tema que hemos desarrollado. A ver, tenemos la mano levantada de David hace un buen tiempo. Davidcito, ¿puedes encender tu micrófono para escuchar tu consulta? Ok, pasemos con Maribel Quispe, también quiere hacer una participación, Miss. Adelante, Maribel, enciende tu micrófono. A ver, parece que bajó su manito Maribel. A ver, Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos, compañeros. Sí, muy interesante el curso, pero ahorita yo estoy en el carro, me disculpan. Estoy en el carro, todavía no llego a mi domicilio, pero sí está muy interesante y eso lo que dice la misma es para poder ayudar a los niños o adolescentes y me me ha gustado el tema, ¿no? Que siempre uno tiene que tratar con respeto, como dicen, ¿no? Y cómo tratar también cada niño o cada adolescente, saber su, su, sus cosas que pasa, pues, ¿no? Y también hablar con los padres de la familia y todo demás. excelente. ¿Alguna otra consulta que deseen hacerle a la Miss antes de darle el break e iniciar con el tema 2? Ok, Miss, parece que ha quedado todo claro Buenas con las... noches. Ahí está, adelante. Deseo participar, soy la Emérita Meléndez, la profesora Emérita Meléndez. Yo también considero de que es importante de que a los alumnos se les debe enseñar su valor, que ellos son personas muy valiosas, ¿no? Y que por lo tanto todos somos valiosos y merecemos respeto. Y por lo tanto, con mucho respeto podemos convivir democráticamente. Eso es lo que yo comparto con mis alumnos, como yo soy auxiliar de secundaria, yo a los jóvenes, yo no los trato de sus nombres, sino con mucho respeto les digo señoritas, jóvenes, por su nombre, señorita Carmen, señorita Meléndez, señorita o joven Rodríguez, ¿no? Con mucho respeto y eso, y yo he notado que ellos se sienten muy bien y por lo tanto cuando se sienten así amados, respetados y valorados, ellos también comienzan a actuar de la misma manera. Creo que esto me está ayudando mucho en mi trabajo. Es lo que yo quiero compartir con ustedes. Gracias. Gracias, profesora Emérita. Buenas noches con Ok. todos los colegas, buenas noches. Yo quisiera saber cómo puedo tratar a un adolescente violento. A ver, bueno, interesante su pregunta, profesora Irene Guerreros. Sí, bueno, yo creo que para tratar a un adolescente violento, nosotros tenemos primero que conocer, ¿sí? Yo siempre he dicho, si queremos nosotros ayudar, ¿no? A un adolescente, porque no solamente uno, existe, se da mucha violencia, ¿no? En la actualidad vemos los jóvenes que no les podemos decir algo porque de pronto reaccionan de una manera violenta, ¿no? Contestan de mala forma, entonces yo creo que tenemos primero que dialogar. Yo les he mencionado en esta explicación, en este aporte, pequeño aporte, de que debemos de comunicarnos. Yo considero que la comunicación, ¿no? Es importante, es básica para conocer qué es lo que sucede con mi estudiante. Porque yo, por ejemplo, si observo violencia en un estudiante,
No puedo ir de frente a llamarle la atención o de repente quererlo corregir de una manera inadecuada, llamando la atención, gritando, o de repente, bueno, castigándolo, dejándolo sin salir a la hora de recreo, de refrigerio. No puedo hacer ello si antes no conozco cuál es la situación por la que está pasando. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que yo haría es conversar con el estudiante, ¿no? Buscar un espacio adecuado, el momento pertinente en el cual yo puedo conversar un momento con el estudiante, ¿no? Tratar de conocer qué es lo que está sucediendo, ¿no? En la conversación que podamos tener, de repente va a salir el problema, va a salir a relucir el problema que tiene ese estudiante y por qué se conduce de esa manera, ¿no? Entonces, no puedo a un estudiante violento tratarlo con violencia, no tengo que hablar, dialogar. Imagínense, yo les digo de algo pequeño, si a una persona que viene agresiva o levanta la voz, ¿verdad? Levanta la voz, uno le contesta con una manera pausada, ¿verdad? Dominando las emociones, ¿verdad? En el dominio de las emociones, y estamos ahí hablando un poquito de inteligencia emocional, estoy haciendo que la otra persona baje la voz. Entonces, ahí entra a tallar esos aspectos importantes, conversar, dialogar. Si contesta de una mala forma, bueno, esperemos a ver, en otro momento vamos a conversar de ello, dejar que pase, ¿no? Salvo que sea de repente un estudiante, de repente que en ese momento ha golpeado a otro estudiante, pues hay que también ir por los medios adecuados, ¿no? Con el tutor o aproximarme a ver qué es lo que está pasando, escuchar ambas partes, qué es lo que está ocurriendo entre esos estudiantes, por qué hay esa agresión, pero tengo que ir al centro del asunto, antes de, ¿sí? Entonces, yo siempre soy de la idea del diálogo, la conversación y dominio de las emociones negativas, ¿no? La ira, podemos controlarla. Si alguien nos levanta la voz, ya sea un colega, ya sea un estudiante, bueno, hablemosles en un tono normal, porque lo que va a ocurrir o ella va a bajar de esa ira, de ese tono tan fuerte que está utilizando, va a bajar y va a ponerse a pensar, ¿no? Como decimos, dominar nuestras emociones, trabajar con ello nos va a permitir tratar mejor a esos estudiantes. Entonces, y buscar el meollo del asunto, qué es lo que está sucediendo con ese estudiante, antes de tomar decisiones o de repente dar a conocer al director qué es lo que está ocurriendo, porque va a haber situaciones en las que sí se nos va a salir de las manos, ya no sabemos qué hacer de repente con la violencia de un estudiante, y ahí tienen que entrar a tallar ya de repente especialistas, porque nosotros como docentes o auxiliares de educación cumplimos con un rol, desde nuestro punto de partida, ¿no? Desde nuestra función, cumplimos con un rol. Pero más allá, cuando ya excede esa situación, ya tenemos que derivarlo de repente a la dirección, al tutor, para que cite a los padres de familia y a ver de qué manera ese alumno necesita ser ayudado, porque la agresión parte de algo y ese estudiante está pidiendo a gritos ayuda, ¿no? Porque no es agresivo así porque así. Yo les he comentado hace un momento que eso nace en el hogar, ¿no? De padres violentos, de situaciones violentas, van a salir hijos violentos. Entonces, esa violencia tiene su fondo, tiene su raíz, y a eso es a lo que tenemos que atacar. Y cuando me refiero a derivarlos al especialista es cuando ya vemos que hay una situación que tiene que trabajarse ya a nivel de otra disciplina que viene a ser de repente la parte psicológica, la ayuda o la tutoría individual ya con el docente a cargo del aula, ¿no? Tenemos que tratar de esa forma a estos estudiantes. Ok, excelente. Miss, señorita maestra Luis Chaupis tiene su manito levantada. ¿Va a hacer alguna consulta antes de pasar al break? Sí, buenas noches, Mises. Buenas noches con todos. Yo soy auxiliar en educación y mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a un niño hiperactivo? Porque tiene, como dijo usted, su conducta es fatal, es pésima. He tratado de ayudarlo, le pega a los niños, se sale del salón, no quiere trabajar.
Entonces, con él hemos hablado incluso con la mamá, pero dice que en casa no es así, es un niño muy bien, dice, y la señora dice que, bueno, que quizás eso lo aprendió del salón, pero no porque, hablando con un niño de 5 años, que se expresa muy bien, conversé con él, yo le preguntaba, ¿no? Y me dice que su mamá le pega en casa, entonces por ahí vemos también los problemas en el hogar que hay, ¿no? Pero de verdad que yo sí quisiera saber cómo ayudarlo a ese niño para que pueda cambiar mucho, porque realmente le falta mucho amor en casa. Muy bien, gracias profesora por su pregunta, sí. Yo quiero dar a conocer algo importante. Me parece que está usted hablando algo del nivel inicial o primario, ¿verdad? Mire, a veces los docentes tenemos la facilidad de decir el niño es hiperactivo. Utilizamos el término cuando decimos es hiperactivo, es un niño hiperactivo. Pero si nosotros revisamos el término de hiperactividad, es un problema neurológico, ¿no? Es un problema que tiene que ser tratado por un psicólogo o por un especialista. ¿Por qué? Porque es un problema motor. La hiperactividad es un problema motor, es un problema neurológico que el niño padece, ¿verdad? Está alterado sus funciones motrices, por eso es que el niño no está tranquilo. ¿Sí? No está tranquilo, sube, baja, golpea, quita, hace una cosa, la otra, ya nos ocasiona de repente desesperación como adultos, y decimos, ¿qué hacemos con este niño, no? Pero nosotros no, a lo que voy es que no podemos diagnosticar desde nuestra posición como docentes o como auxiliares de educación, no podemos diagnosticar en un estudiante, un niño, decir, es hiperactivo, porque creo que para ello hay especialistas en su propia disciplina, médicos, psicólogos, psiquiatras, que pueden ver y determinar si ese niño tiene un problema neurológico que hace que la conducta kinésica, en movimiento, no esté tranquilo y el niño tenga que estar así. La hiperactividad es un problema neurológico. Entonces, lo que sí habría que distinguir, no sabemos, no podemos diagnosticar, pero sí hay niños muy movidos, yo los he vivido, movidos, traviesos, que corretean, ya salen fuera del contexto normal, decimos, ¿no? De lo que otros niños son movidos, pero estos ya son una cosa que a veces no los podemos tener sentados unos minutos porque ya está queriendo hacer la tarea del otro compañero y así, ¿no? Entonces yo creo que primero habría que ver si es hiperactividad o no. Si es hiperactividad, va a tener que ser derivado con los padres de familia al especialista que corresponde. Hay niños que reciben medicación cuando son diagnosticados con hiperactividad, ¿no? Pero si es un niño que tiene una conducta inadecuada y ya se ha acostumbrado en casa a gritar, correr, a no cumplir con normas, con reglas, eso ya es conducta y formación del hogar, ¿no? O sea, del padre de familia. Usted me comenta y me dice, la madre de familia indica de que su niño en casa no es así. Pues eso le reitera lo que yo dije, ¿verdad? No es veraz lo que dice la madre de familia, porque el niño no va a tener doble personalidad. En casa va a ser tranquilo y en el colegio va a volcar toda su energía y golpeando, gritando, agarrando, ¿no? Las cosas que a veces ya al profesor como que nos altera un poco, ¿no? Porque sale ya fuera de lo normal. Entonces, aquí hay un problema nuevamente en el hogar, en la familia. Hay algo que está ocurriendo que ese niño tiene ese tipo de conducta dentro del aula, ¿no? Entonces, quizás por ahí, si es que la docente pudiera darle algunas responsabilidades o algunas actividades extras para tratar de calmar un poco ese hecho de que no lo podemos tener quieto en un solo instante. Yo algo que he probado y que es muy buena estrategia, y déjenme decirles porque yo lo he vivido, es cuando uno tiene un niño así, cuando uno le da una responsabilidad,
el niño como que baja un poco, ¿no? En el sentido de ser tan movido, distraído, de querer quitar a uno y a otro. Yo lo que hacía era, fulanito de tal, ya me vas a ayudar, ¿ah? Vas a ser mi mano derecha. Muy bien. ¿Qué voy a hacer, profesora? Ah, muy bien. Entonces tú todos los días vas a venir y me vas a ayudar a repartir las crayolas, las tijeras, lo que necesitemos. Yo te voy a indicar y tú vas a repartir ahí a cada uno de tus compañeros las hojas, las fichas de trabajo. ¡Qué alegría! Ya, muy bien, pero mira, tienes que ser responsable, no vas a estar pegando a tus compañeros, no vas a estar gritando. Si tú te comportas de manera adecuada, vas a seguir siendo mi ayuda. Uy, qué responsabilidad que le hemos dado, ¿no? Entonces, muchos de ellos dejan de comportarse de esa forma, no por completo, sí van a ser movidos porque es parte de, ¿no? Pero van a dejar de repente de ser tan agresivos, tan malcriados, como a veces vienen de casa ya con ese tipo de crianza, porque le estamos dando una responsabilidad al niño, le estamos adjudicando una responsabilidad que para nosotros es pequeña, pero para ellos es grande. Sentir, yo le ayudo a la mis y no deja que los otros hagan, ¿no? Ah, no, 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 ustedes no, a mí me ha dicho que yo voy a repartir y yo tengo que hacerlo. Entonces le estoy dando una responsabilidad que puede ser cualquier otra, pero a ver, intentemos con esa estrategia para ver si un poquito disminuye el hecho de que esté correteando o agrediendo a sus compañeros, ¿no? Pero de todas maneras yo ahí iniciaría con esa estrategia y si veo que la situación persiste, y ahí hablaría con la profesora para que converse con la madre de familia o ver con el director o de qué otra forma podemos ayudarlo a ese niño, porque yo creo que en su interior, en su yo interno, algo está ocurriendo que no podemos muchas veces nosotros dominarlos, ¿no? Nos sentimos a veces frustrados como adultos de querer hacer, ¿qué hago con este niño, no? ¿De qué manera? Busquemos estrategias, pero yo le aconsejo darle de repente una responsabilidad, va a ayudar bastante en ello, profesora. Gracias por su pregunta. Excelente, Miss, excelente su respuesta, Miss.